Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Qué bendición verles, hermanos, y gracias por darle clic a este video, entrar a sus hogares y poder traer este video esperando que sea de bendición para su vida, hermanos. Y vamos a terminar esta semana con este último segmento de nuestro tema, las maravillas de Dios, hermanos. Y qué bueno es recordar a través de la palabra de Dios, hemos visto historias de cómo nuestro Dios hace maravillas, sigue haciendo maravillas y posiblemente, hermanos, en el futuro, si aún Cristo no viene por nosotros, seremos testigos de las maravillas que Dios aún puede hacer en nuestras vidas. Y gracias a Dios por su palabra y poder meditar en ella, hermanos. Y vamos a terminar con una historia más. Ahora hemos hablado del Nuevo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, cómo Dios los ayudó, cómo Dios mostró su poder en las plagas y también cuando el pueblo era perseguido por Faraón y quedó marcado así como ese Dios de maravillas en la historia de Josué cuando pasan el río Jordán, como el Señor pide antes que nada que sean santificados para que ellos puedan llegar a esa tierra donde el Señor iba a darles también una gran victoria, y también esa fue otra maravilla más que el pueblo pudo experimentar. Y el día de ayer vimos cómo en la vida de Jesús en el templo mostraba sus maravillas, y es lo que Dios aún quiere, que aún en la casa de Dios sea el lugar donde las maravillas se lleven a cabo, donde gente reciba su palabra, los cojos, los ciegos espirituales sean sanados, que puedan venir al conocimiento de nuestro Dios. Y vamos a nuestra cita que hemos visto toda esta semana, ahí en Salmo 77, versículo 14 dice: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y en este caso, hermanos, cuando habla de pueblos, también nos incluye nosotros, somos el pueblo de Dios, como dice en Pedro, es el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que vamos a verle de hoy en esta historia. Ahora también, ya vimos Antiguo Testamento, vimos un evangelio, pero ahora vamos a verlo también en el libro de Hechos, que son Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 2, por favor, nos acompáñenme. Vamos a ver esta historia y ver cómo el Señor también quiere seguir haciendo sus maravillas. Hechos capítulo 2, versículo 11 y 43. Solamente vamos a leer estas dos citas. Dice: Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y versículo 43 dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Y vemos aquí, primeramente, en capítulo 2, nos habla del día de Pentecostés, cómo llega el Espíritu Santo a todos. Y aquí, hermanos, nos deja muy en claro que el don de lenguas era una lengua que tenía su interpretación. Nos dice aquí, en el primer versículo que leímos, en el versículo 11, dice que, bueno, desde él dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, qué bendición es que en un lenguaje que tiene su interpretación y que todos pueden entenderle, qué bendición es contar esas maravillas. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo y es lo que hace posible hoy en día. Y hoy, hermanos, quiero terminar con este tema de las maravillas de Dios, pero también que son necesarias que otros más conozcan. En este caso, hermanos, por mucho tiempo la iglesia había predicado solamente a judíos, pero también es necesario que el evangelio fuera llevado a los gentiles. Y cuando viene el Espíritu Santo, sí, lo llena de poder para alcanzar el evangelio, pero también para ir por los otros, hermanos, por aquellos. Y este versículo es maravilloso porque ver cómo cada uno, dice la Biblia, lo entendía en su idioma o compartía las maravillas de Dios. Y hoy en día, hermanos, gracias a Dios, tenemos el privilegio de tener nuestra Biblia en nuestro idioma, tener predicadores en nuestro idioma, a donde quiera que vayamos, es una tremenda bendición. Pero cuántas aldeas, ciudades, incluso desde nuestro país, en las montañas, allá en las sierras, cuánta gente aún no tiene esta bendición, hermanos. Y creo que es algo que podamos seguir viendo, esa maravilla de Dios, hermanos. Yo sé, no nos preocupamos mucho por ello, pero hermanos, estaba orando para que esas maravillas se sigan contando en el idioma de cada persona. ¿Cuántos idiomas la Biblia se ha traducido? ¿En cuántos lenguajes? Pero aún falta más, hermanos. ¿Por qué?
porque hay gente que necesita escuchar de esas maravillas de Dios. Y el otro versículo que vimos, el versículo 43, nos dice de cómo esos cristianos que estaban viendo esas maravillas vivían. Que vino temor en toda persona, dice, y muchas, dice, no pocas, no algunas, no espontáneas, no de vez en cuando, no. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No eran tanto los apóstoles, eran los apóstoles llenos del Espíritu Santo, dispuestos a hacer las maravillas de Dios. Y ese es el reto, hermanos, que ojalá todos aquí podamos tomar en este día. Quiero yo ser lleno del Espíritu Santo porque es la única forma en que yo, algo bueno de mí, de esta carne, de este hombre natural, de este hombre que, como todos sabemos, tenemos una naturaleza caída y aún, ¿verdad? No somos liberados 100% del pecado, pero quiero yo ser usado por Dios. Quiero entregarme a Él, como vimos, santificarnos y poder ser partícipe de las maravillas de Dios a otras personas. ¿Y cómo vivían ellos? Dice que todos estaban juntos, todos creían lo mismo, todos tenían las cosas en común, hermanos. Porque en las iglesias, volvemos al tema, no vemos esas maravillas porque muchas veces no estamos todos en ese mismo sentir. No todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. No todos estamos dispuestos a ir a hablarle a otros. Yo no sé cómo está su grupo de evangelismo, hermanos, pero qué tristeza a veces que son un pocos hermanos solamente que estén dispuestos a ir, hermanos. Cuando nuestras ciudades, nuestros estados, nuestro país entero necesita conocer las maravillas de nuestro Dios. Cuando vamos y predicamos y tocamos una puerta, proclamar esas maravillas que primeramente Dios ha hecho, como dice la Biblia, de las misericordias, de las maravillas del Señor tenemos que hacer memoria, y esa memoria nos lleva a compartirla a otros. Posiblemente sea una de las razones por la cual usted ha perdido el ánimo y el deseo de salir a predicar la palabra de Dios, porque usted tiene mucho que no ve maravillas en su vida. Pidámosle a Dios en este día que Él nos ayude a poder compartir, recordar. Posiblemente todos tengamos una historia de cómo éramos en el pasado sin Cristo. Tal vez no fuimos de los de la primera vez, tal vez fue una segunda vez, una tercera vez, o fue años enteros que el Señor estuvo, ¿verdad?, buscándonos y tratándonos de hacer entender su evangelio. Y cómo el Señor mostró para muchos, para sorpresa de familiares, amigos y conocidos, ese cambio en nuestras vidas. Y ahora también es más importante compartirlo a otras personas. Aquí los primeros cristianos de este primer siglo de la iglesia estuvieron dispuestos a contar y hacer maravillas en el pueblo de Dios. Y aún, repito, hay gente alrededor nuestro, repito, donde estamos nosotros ubicados, que necesita conocer de esas maravillas de Dios. Entonces, las maravillas de Dios que van a la gente, a los gentiles, y que las personas aún necesitan conocer de ese amor de Dios tan grande, hermanos. Tomemos el reto y compartamos nuestro Dios que nos sigue haciendo maravillas, aún en este siglo, aún en este año y aún el tiempo que Dios decida dejarnos aquí antes que venga por su iglesia, que seamos hermanos, que seamos iglesias dispuestas a mostrar las maravillas de Dios. Esperamos que este video sea de bendición como todos los que hemos hecho. Si es así, compártelo a alguien más y nos veremos en un futuro en más segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Que Dios les bendiga.